Ya van a ser 2 meses, ¿no? Desde que se hizo ese anuncio y bueno, evidentemente también ese fue el comienzo de una nueva arremetida que claramente nos ha puesto en el ojo del huracán porque el régimen sabe la fuerza que hoy representamos y el liderazgo que representa desde luego María Corina. Y bueno, es una persecución que no ha cesado, ¿no? Hay que decir que sigue en marcha y que todos estamos expuestos, pero también, como yo siempre he dicho, todos tenemos un número en estos regímenes, así que suponer que eso no te va a alcanzar en algún momento si estás luchando por la libertad, pues es no entender la naturaleza de ese régimen. Yo creo que esa creo que es la primera gran lección y por eso yo siempre creo que frente a la posibilidad de que el número te salga, tu número salga, pues creo que hay que seguir. Yo creo que hay que avanzar, porque si al final es inevitable, pues qué mejor que hacer lo que estamos haciendo y creo que además estamos siendo protagonistas de obras importantísimas. Mira, yo creo que, y un poco conectándolo con lo que decía también Anderson como introducción en lo que ustedes hablaban previamente antes de que yo ingresara, sí, obviamente por un lado hay una mayoría silenciosa, que yo creo que más que una mayoría silenciosa me atrevo a decir que es una sociedad que ha aprendido cuándo arriesgar, cómo arriesgar y en función de qué arriesgar. Y eso depende mucho del liderazgo, evidentemente. Y evidentemente también depende mucho del haber aprendido de enormes lecciones dolorosas, terribles, y que hoy se traducen en cárcel, exilio, muerte y desde luego esa necesidad de la gente de confiar, ¿no? Y yo creo que ahí está el vínculo entre el liderazgo de María Corina y todo el movimiento que se ha construido y la gente, porque por un lado ella confía en la gente y por otro lado la gente cree que ella hoy representa esa oportunidad y por la cual la gente está dispuesta a arriesgar. Eso sí, dispuesta a arriesgar en un contexto evidentemente limitado, controlado y donde tengan certezas en las que no se van a repetir estos episodios y que, bueno, la verdad es que hoy nadie puede dar esa certeza, pero al menos si hay confianza en un liderazgo. Yo creo que eso es muy importante. Con respecto al acuerdo, mira, yo creo que es una pregunta que nadie hoy es capaz de responder por dos razones fundamentales. La primera, porque el propio régimen ha venido contradiciéndose de manera reiterada en las últimas horas. Por un lado decía que estaba muerto, por otro lado después decía ahora que sí. Ahora, por supuesto, ya dicen ellos, sí, María Corina en el juego. Pero claramente acá lo que no podemos olvidar es que también ha habido una conversación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen venezolano. Digamos que la oposición venezolana y la delegación de la plataforma unitaria han sido beneficiarios de esas conversaciones y de alguna manera implementadores y articuladores de acuerdos en la práctica, pero cuyo contenido y cuyo foco principal, que hasta hoy se desconoce, pues todavía no sabemos qué implicaciones va a tener. Y creo que el mejor ejemplo de eso es el caso SAP, es decir, en los acuerdos de Barbados no se habla de eso, pero fue claramente un acuerdo directo entre esas partes, ¿no? Entonces yo creo que Pero ¿crees que la amenaza de reimposición de sanciones fue lo que hizo o sea, fue lo que produjo esta declaración de Jorge Rodríguez donde volvían a la mesa y le daban una nueva oportunidad evaluada? Parecía muerto. mira, yo creo que allí hay evidentemente elementos que les interesa y yo creo que claramente en un contexto de crisis financiera y de problemas de inserción en el mercado internacional y de necesidad de reinsertarse, pues ellos están buscando un alivio, eso es clarísimo, necesitan dinero y más en un año electoral, eso es evidente. Fíjense que después de todo el ruido que se hizo con respecto al tema China, eso prácticamente quedó en silencio. Se decía que iban a llegar miles de millones de dólares de China para la campaña. No estamos viendo nada de eso. No pareciera concretarse. Y yo sí creo que digamos, todo este esquema de alguna manera le da incentivos al régimen. Y creo que probablemente ellos pusieron a prueba al gobierno de los Estados Unidos en estas últimas horas y probablemente no se esperaba una respuesta tan rápida con unas implicaciones tan contundentes como las que está teniendo. Y creo que sus reacciones lo evidencian, ¿no? Y ahí, Pedro, pero bueno, al final en la práctica, bueno, la inhabilitación se mantiene y en paralelo, lo comenta aquí Raúl Alonso en el chat, ha trascendido, hay un rumor ahí y trascendió ahorita Oscar Schemmel, que es el presidente de Interlaces, consultora vinculada al chavismo, afirmaba que las elecciones van a ser en mayo. ¿Cómo deja esto a María Corina, estos plazos planteados por Estados Unidos? ¿Cómo se puede ver eso desde la campaña? Mira, yo creo que uno en un contexto de negociación de la cual no somos parte, por cierto, es decir, de alguna manera nos hemos ido involucrando o por la dinámica, por la realidad, porque evidentemente, digamos, en la ecuación de mucha gente, María Corina no aparecía como un actor fundamental ahora,
Y además, como digo yo, no es solo cualquier actor relevante, es un actor relevante que tiene el 92% de una votación. Que eso, yo creo que la discusión sería muy distinta hoy si esa elección hubiera quedado, esa primaria hubiera quedado 45-41 o 35-28, pero creo que frente a ese contexto es evidente y es un actor fundamental. Pero también yo creo que en los esquemas de negociaciones uno tiene que saber distinguir cuándo hay micrófono de por medio, cuándo hay evidentemente ruido y qué hay detrás. Lamentablemente lo que hay detrás no lo vamos a saber. Yo creo que sí, yo siendo el régimen, yo me imagino que en su tabla de escenarios ellos tienen un escenario mayo de este año. Ahora, ese es un escenario que claramente nos acerca a Nicaragua y que claramente los desconecta a ellos de una legitimidad que están buscando a nivel internacional, porque difícilmente hoy la comunidad internacional va a aceptar una elección que no tenga los estándares necesarios, y además luego podemos hablar de eso, donde yo creo que la reacción internacional que estamos viendo con respecto a la medida contra María Corina, creo que también está despertando nuevamente digamos, lo que es la concertación internacional en torno a la necesidad de que haya elecciones libres y democráticas en Venezuela con ella como candidata. Entonces yo creo sin duda, mayo para ellos seguro está en su escenario. Ahora, eso tiene implicaciones desde el punto de vista de legitimidad, desde el punto de vista del reconocimiento y desde el punto de vista de la represión. Yo creo que ellos tendrán que evaluar muy bien y sin duda el tema de las licencias jugará aquí un rol clave, como les digo, por un tema eminentemente financiero. Ahora, sin plata lo que les quede es reprimir, pero para reprimir también necesitan plata. Pedro, hablaste de las reacciones, creo que van algo así como 17 pronunciamientos de Cancillería, gobiernos, que a favor sobre todo de los derechos políticos en Venezuela, ¿no? No solamente la inhabilitación de María Corina, sino de los derechos políticos en general y pidiendo unas elecciones más justas y competitivas. Ahora bien, sabemos que o sea, la gallina de los huevos de oro en este caso serían las sanciones petroleras, ¿no? Estados Unidos no solamente amenazó con reimponer sanciones, sino que suspendió la licencia de Minerven, que había sido como un avance. O sea, ya le dieron 2 semanas a los actores económicos estadounidenses para dejar de transar con el oro venezolano. Pero la gran pregunta es, ¿ves a la administración Biden reimponiendo las sanciones? Al menos las petroleras. Mira, yo creo que va a depender de las señales. Aquí lo que se abrió fue un nuevo periodo de negociación. Lo que estamos en una nueva etapa de negociación dentro de, insisto, de una negociación por un lado bilateral que desconocemos su alcance y desde luego una implementación de acuerdos suscritos en Barbados. Se abre una nueva etapa y yo creo que al menos Estados Unidos ha mostrado que tiene la intención y ha dado también ciertos plazos. Yo creo que dependerá mucho de las movidas del régimen. Yo creo que, por ejemplo, esta convocatoria de la semana que viene para el cronograma viola el acuerdo propiamente. El lenguaje utilizado hoy por el régimen viola el acuerdo. Entonces, digamos, ahí hay unos elementos que están en juego acá y que creo que van a ser determinantes. Yo lo que creo es que no podemos olvidar una cosa, y esto también es muy importante. Es año electoral en Estados Unidos. Y evidentemente a la administración actual le interesa que haya éxitos diplomáticos, no solamente desde el punto de vista de lo que está pasando en el Medio Oriente y de dinámicas como la de Ucrania, etcétera, sino que evidentemente requieren también triunfos diplomáticos y no dudo de que aquí están aplicando una buena parte de esos esfuerzos para que esto salga bien, porque eso tiene una incidencia directa en la campaña en este momento. Entonces yo creo que todo juega acá y ahí yo lo quiero conectar por eso con la necesidad que fue un poco el mensaje de María Corina el día martes, frente a toda esa dinámica y frente a una serie de actores internacionales que están además disputándose sus propias dinámicas internas, nuestro trabajo interno es organizar a la gente. A la gente desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista de incluso tener un capital de negociación que es la legitimidad y la propia gente para a partir de eso involucrarse en una negociación que derive, esperemos, en un proceso electoral. Y yo creo que eso es lo que se abrió a partir de esta semana con el tema Barbados, pero veremos qué tanta incidencia y qué tanto realmente el régimen está dispuesto a conceder cosas. Ahí, Pedro, lo que me deja pensando es que, bueno, en el historial del chavismo ya, bueno, llega a 2024 Maduro habiendo sobrevivido 6 años de presión internacional, ¿no? Es decir, se ve lejos, o no sé qué, bueno, esa percepción del tiempo, ¿no? Pero en 2018-2019 arrancó esa ola de presión internacional con la política de sanciones, la política de presión en búsqueda de elecciones libres, y bueno, el chavismo está ahí, todavía sobrevivió, ¿no? Te pregunto, ¿por qué esta vez sería distinto?
¿Por qué en esta oportunidad las sanciones sí van a lograr el objetivo de que habiliten a María Corina, de que hayan elecciones libres, etcétera? Bueno, yo creo que en primer lugar porque hoy los incentivos son distintos. La situación del régimen es diferente, la situación de Venezuela es distinta. Y creo que incluso la situación propiamente de los Estados Unidos es distinta. Pero también la situación política de la oposición es diferente. Si bien es cierto, aquello fue lo que derivó en el gobierno interino y fue muy importante porque permitió una ruta que en su diseño y estrategia, al margen de los cuestionamientos que podemos hacer al desempeño, a pesar de que inició con mucha fuerza, y lo mucho que se prolongó, lo cierto es que nos acercó a una tesis de cambio político sin precedentes en el país, democráticamente. Y eso creo que fue muy importante. Pero eso obviamente se fue desgastando. Entonces hoy estamos frente a un nuevo liderazgo que cuenta con una legitimidad de origen, que eso es muy importante, porque si bien es cierto, el gobierno interino también tenía una legitimidad de origen que provenía del 2015, era producto de una naturaleza parlamentaria. Aquí estamos hablando de que esto fue una elección directa donde la gente dijo, mira, es ella y además para mí no es solo una candidata, esto es un liderazgo para lo que venga, pero fundamentalmente porque queremos votar. Eso está claro. Ahora, yo creo que las circunstancias han cambiado desde todo punto de vista, geopolíticamente, internamente. Como dice María Corina, nosotros no somos los mismos tampoco. Entonces yo creo que hoy hay otros incentivos y creo además, y esto hay que decirlo y quizás esto sea polémico, pero en parte hoy hay negociación porque hay sanciones. Y yo creo que ahí es donde tú entiendes un poco la utilidad práctica de lo que significa, ¿no? Un mecanismo de negociación porque hay incentivos precisamente para levantarlas. Y yo creo que si hoy no hubiera esa discusión en el tablero, pues no habría mucho que negociar y probablemente ni siquiera los Estados Unidos estarían muy interesados en ofrecer algún tipo de garantías para el tema venezolano. Y creo, y con esto cierro esa idea, definitivamente el tema migratorio es algo que en los últimos años, pues claramente se ha convertido en una bomba de tiempo para la región, en particular para Estados Unidos. Y quizás, bueno, esto lo resume todo, pero en el 2018 no había Darién. Sí, es una imagen potente que creo que ilustra bastante bien el tema migratorio, ¿no? Pero a ver, Pedro, creo que hemos repasado brevemente el tema internacional. Hablemos ahora un poco más de lo nacional, ¿no? Porque si, por ejemplo, el día de mañana anunció un cronograma electoral y María Corina se quisiera ir a inscribir, probablemente no pudiera, o sea, le rebotaría en la página del CNE. Entonces, la gran pregunta que se hace la gente es, ¿qué sigue? O sea, ¿cuáles son los nuevos pasos en la campaña de Machado? O sea, ¿a qué va a convocar el país en lo que sigue de año para, digamos, para tratar de sortear el obstáculo de la inhabilitación? Mira, yo creo que la rueda de prensa del martes fue en ese sentido una primera gran foto de lo que hay que hacer. Yo creo que el foco está claro y es organización, lo decía hace unos minutos. Nada de lo que nos propongamos, incluso en el corto plazo, va a tener efectividad si no nos organizamos. Y por eso es que María Corina ha sido tan insistente en esta idea de los comanditos, de los 600K y de Gana, ¿no? Gana como un gran espacio de articulación entre partidos y sociedad civil organizada de diferentes ámbitos, diferentes sectores. Los comanditos, que es una idea muy poderosa porque justamente pretende como quitar toda esta burocracia, lo que significa un comando vertical que, ¿sabes?, obedece desde arriba. No, esto más bien es descentralizar la organización ciudadana, obviamente con unos lineamientos mínimos, pero también permitirle a cualquiera que quiera organizar un comandito desde su casa, donde esté, en su organización, en la universidad, en el colegio, donde quiera, en el gremio, el sindicato, hacerlo. Eso es muy importante. Y bueno, y evidentemente... Pero ¿crees que esto fue, el tema de los comanditos, crees que es una elección ciudadana de la primaria? Mira, yo creo que en el pasado incluso, alguien me decía que en las elecciones del 2012-2013 de Capriles contra Chávez y Maduro, hubo un intento parecido de los comandos familiares en que se hicieran como muy descentralizados, ¿no? O sea, no sería la primera vez que se intenta una organización a ese nivel, pero sí creo que en aquel momento la inteligencia social era mucho más sólida y tenía mucho más recursos para hacer su trabajo, y obviamente el miedo allí sí era un elemento importante de presión y incluso de privación de ciertas acciones ciudadanas, organizaciones, etc. Ahora yo creo que sí, yo creo que la primaria es su propio carácter autogestionado, su propia, esa imagen, yo creo que la imagen de la mesa de planchar, yo creo que nos recuerda la fuerza que puede tener un evento, ¿no?
y sobre todo la voluntad de una sociedad cuando aquí, mira, aquí hacemos esta primaria sea como sea y la montamos. Y todo, bueno, yo creo que sí. Y fíjate que María Corina echa siempre ese cuento de lo que le pasó en Barinas, viniendo de Táchira, en el restaurante, cuando, bueno, se consiga un mesonero, que el mesonero le dice que es un jefe de campaña probablemente el municipio de Barinas históricamente. Y ella le pregunta, bueno, pero ¿y quién te nombró jefe de campaña? Y dice, yo mismo, porque no había jefe de campaña. Entonces, ahí está realmente el núcleo de cómo la gente se apropió de una campaña, porque sencillamente la vio pasar allá en un carro, o ella pasó saludando, o porque escuchando. Y yo creo que ese fenómeno marca un antes y un después en la estructura y la organización social, y eso creo que es muy poderoso. Ahí creo que va full en consonancia con lo que estamos conversando, Pedro. Yo creo que, bueno, ya todos los dirigentes políticos del país que se están montando en esta ola y que están interesados en el cambio político, creo que lo que están repitiendo un día tras otro, lo cual me parece positivo, pero me causa gracia, es 600K, la red 600K, la red 600K. Es como un mantra que se está repitiendo día a día. Parece los maratones que corres tú, Luis. No, y incluso te pongo un ejemplo de todo esto, como se ha venido concertando. El propio, por ejemplo, Primero Justicia, el partido Primero Justicia, tomó el logo con Venezuela y lo adaptó con sus colores negro y amarillo. Correcto. Entonces, bueno, ya hay una marca, ya hay una identidad, ya hay entienden que esa es la estructura que se ha presentado, y ahora lo que toca es nutrirla, toca, digamos, aprovechar toda esa gran cantidad de dirigentes y esa gran cantidad de liderazgo para potenciar eso a todos los niveles. Yo creo que por eso es muy poderoso lo que está viendo. Y mira, yo quiero resaltar una idea, porque yo creo que la primaria y el referéndum del Esequibo son exactamente la muestra de ese país que lo que ustedes llamaban la mayoría silenciosa, pero también de un país cuando sabe para dónde va la cosa. El país salió en bandada a votar en la primaria porque sabía que María Corina estaba allí y confiaban y sabían que era ella la que iba a salir victoriosa. La gente, basta ver los conteos, o sea, la gente ahí era espontáneo lo que pasó allí. Obviamente el 3 de diciembre no salió nadie porque, bueno, evidentemente creo que el lineamiento no solo siguieron mucho de lo que María Corina decía en el contexto, sino porque la gente sabía que eso no era creíble. La primaria sí, porque estaba ella, porque estaban eligiendo, porque sabían que eso era realmente algo que podía tener un significado en sus vidas y que podía significar un cambio político. El 3 de diciembre no. Entonces, yo creo, y por eso es que esa idea, y creo que es bueno aclararlo, ¿no? Porque yo sé que hubo mucha polémica con esa idea de, no, si no estoy yo, en mí no hay elecciones, pero es que esa idea es muy poderosa porque yo sí creo que hay un punto donde la gente no va a salir masivamente a ningún proceso electoral si no está María Corina en la boleta. Si no está María Corina en la boleta. Es un gran desafío porque la gente confía en ella. Y así como la gente confía en que es ella, y ahí tenemos un gran desafío, solo va a salir a un proceso electoral y la gente lo va a asumir como un proceso creíble si ella participa. Yo creo que la comunidad internacional, y aquí lanzo además un call to action, que siempre es bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene que asumir como línea roja que dentro de ese gran concepto que se llama integridad electoral, bueno, chévere, tengamos un sistema óptimo, tengamos observadores internacionales, abramos el registro, todo eso, pero es que para mí la principal línea roja es que es una elección libre donde la candidatura que escogió participe, ya eso deja de ser libre si no está María Corina en el juego. Y yo creo que esa línea tiene que ser, es porque ella hoy se ha convertido en el despertar de un país y sobre todo, creo yo, lo más importante, en la expectativa de cambio, que incluso, si uno ve números, ha frenado por poco, pero ha frenado hasta la migración, porque la gente está expectante de qué va a pasar este año. Sí, ahí lo que te quería preguntar es, bueno, al final hay actores políticos como Andrés Caleca que han venido denunciando y creo que es una denuncia importante, ¿no? El CNE se prepara también para instalar 1000 centros de votación nuevos, ¿no? ¿Es la red 600K suficiente? ¿Ustedes están preparándose organizativamente como 20 Venezuela para este escenario en el cual van a haber 1000 centros? Bueno, de lo que por ahora se sabe poca información. Tomemos en cuenta que este es el CNE que en diciembre dijo que votaron 10.500.000 personas en ese referéndum, ¿no? Entonces, ¿cómo son sus perspectivas al respecto? Mira, evidentemente el régimen va a abrir nuevos, lo hizo ya para el referéndum del Esequibo, metió
un montón de centros, lo va a intentar hacer. Recuerden que ellos van haciendo esto, Humberto Villalobos, nuestro experto electoral, siempre lo dice, la ingeniería electoral, ¿no? Ellos han ido adaptando progresivamente, creando estos centros, muchos de ellos inaccesibles, muchos de ellos sin posibilidad de observar, y que casualmente, al menos los últimos que han creado, ni siquiera todavía tienen votantes. O sea, ellos no han hecho todavía la migración de electores a esos centros. Entonces, evidentemente ellos, mientras ustedes aquí y yo estamos hablando y echando este cuento y hablando de qué viene, ellos están en su oficina de ingeniería electoral pensando cómo van a hacer eso. Y por eso es que al final estos números obviamente han sido estimados de cara a esa realidad y hay que organizarse, pero también hay una realidad acá. Si aquí va a haber observación internacional y si aquí va a haber auditoría, ese es el tipo de cosas que no se pueden permitir y ese es el tipo de cosas que hay que denunciar. Y yo por eso, pero al final de nada te sirve denunciarlo si no eres capaz de organizarte para también en el momento en que toque estar allí. O sea, fíjate, para mí hay un tema clave en todo esto y poca gente habla de eso dentro de las condiciones electorales, la hora de cierre del centro. Porque la ley te dice, a ti la ley te dice que el centro cierra a las 6 de la tarde siempre que no, o sea, si hay electores en cola, por supuesto sigue abierto. No hay electores en cola, exacto. Exacto, pero si no hay electores en cola, cierra a las 6 de la tarde. Y casualmente, la operación remate del régimen siempre empieza a esa hora. Entonces, sí, parte que aquí hay que ser disciplinados en defensa del voto en el momento del cierre del centro, cuando hay que cerrarlo. Bueno, si hay electores en cola, pero ¿cuál es el último? De verdad, el último. No es que, bueno, van llegando, entonces llegan de repente 100 más, después 300 más. Ahí hay mucho por hacer y eso al final es organización y hay experimentos muy valiosos sobre eso. Entonces yo creo que sí, 600K, María Corina lo ha dicho, el comando lo ha dicho, 600K es el aparato de integridad electoral para la defensa del voto y para la organización de los venezolanos de cara a ese día, que incluso es movilización, es defensa del voto, es testigo, es miembro de mesa, es todo el aparataje estructural que está pensado justamente en ese escenario de que, bueno, empiezan a crear microcentros, empiezan a mudar gente, empiezan a hacer cosas, bueno, toca organizarse. Pero el pasado viernes, para sorpresa de algunos, no solamente se da el tema de la inhabilitación de Enrique Capriles. Yo te preguntaría ¿cómo interpretas eso? O sea, ¿qué mensaje estaría mandando al chavismo a algunos actores que nos vienen diciendo la voz? O sea, ¿cuál es el mensaje que envía el chavismo a este tipo de actores? Mira, obviamente, lo primero, jamás convalidando una acción de este tipo que sabemos a qué obedece y que evidentemente es un mecanismo de persecución y de violación de los derechos políticos y evidentemente ningún venezolano con aspiraciones políticas y con ideas distintas a un régimen como el que gobierna merece ser víctima de eso. Evidentemente es arbitrario. Yo creo que envía es, frente a aquellos que vendían la figura de Capriles como una figura potable para un proceso electoral, por las bases, por el partido, por lo que sea, creo que mandan un mensaje muy claro de que olvídense de eso, es decir, nada que ver con lo que representó Enrique Capriles en su momento, porque también hay que reconocer que Enrique Capriles levantó este país en el 2013 y evidentemente el régimen allí envió un mensaje muy contundente y evidentemente en el caso de María Corina, porque bueno, creo que es evidente el rol y lo que significa dejarla en el juego, ¿no? Y hacerle muy difícil la posibilidad de participar. Ahora bien, yo creo que en cualquiera de estos casos no lo hacen solo con ella, meten a otro, como les digo, que podría haber significado en su momento, tuvo una importancia contundente en el momento de organización ciudadana en el 2013 y envían un mensaje sobre todo a aquellos que, bueno, lo veían como una posibilidad, ¿no? Y como una posible. Y hay que decirlo, además, en el caso de él hasta fue, tú lees la medida y es hasta casi que lo hizo mal, o sea, tú ves, aplicó mal el procedimiento, no sé qué más, o sea, la cosa es hasta como humillante. Pero paradójicamente el régimen hasta hace 2 meses lo posicionaba en BTV y decía, bueno, yo quisiera conversar con él y quisiera medirme con él. Entonces, bueno, al final lo que ellos están dispuestos a decirte es que cualquiera que tenga capacidad de organizar y de mover a este país, como lo hizo Capriles en el 2013, o lo está haciendo María Corina hoy, pues para ellos evidentemente es un peligro. Pedro, en paralelo a esta situación de las habilitaciones e inhabilitaciones selectivas que anunció el TCJ el viernes, pues también fue una semana dura para 20 Venezuela y para la organización de María Corina Machado por los casos de represión, ¿no? 4 coordinadores electorales, con jefes de campaña de María Corina Machado en los estados, fueron detenidos.
en la medida que nos puedas contar, ¿sabemos algo de su situación? ¿Qué ha pasado con ellos? O sea, obviamente fue algo muy duro y la puerta giratoria, ¿no? Activándose. No sé qué nos puedas comentar al respecto, Pedro. Bueno, lo primero, decir que en los el último mes está el caso de Víctor Vanegas en Barinas, que miembro dirigente sindical del sector educativo, que también fue detenido. Y luego, pues el 23 de enero, estos 4 dirigentes, uno de ellos que fue liberado a las horas siguientes, pero lo que primero que hay que decir acá es que en el caso de Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, a quien desde acá a toda su familia y a todos sus equipos y por supuesto a todo el partido y al comando en sus estados, en Vargas, Yaracuy y Trujillo, les envío mi solidaridad y todo el apoyo. Lo primero que hay que decir es que están desaparecidos, ni siquiera están detenidos. Hoy no podría decir que están detenidos, están desaparecidos. Sus abogados hoy y sus familias dieron una rueda de prensa en las instancias judiciales. No hay noticias de ellos a una semana del secuestro, porque además fueron secuestrados, como evidencia el video de lo que le hicieron a Juan Freites. Es muy grave, no solo por lo que representa esto de la puerta giratoria, todo lo que se ha denunciado, sino por cómo utilizan el mecanismo de secuestro, de llevarse a la gente pues sin dejar ningún tipo de rastro y de impedir a la defensa, a la familia, poder acceder al expediente o poder verles. En fin, esto es dramático. Evidentemente las familias también sufren mucho porque no saben cómo están sus familiares, sus seres queridos, y para nosotros también es muy complejo porque nos toca evidentemente alzar la voz, seguir haciendo el trabajo en ese sentido de luchar por su libertad y seguir moviendo las cosas para que salgan cuanto antes, pero muy complejo y tal cual. Es decir, en diciembre la ofensiva, dentro de un absurdo como el que anunciaron, era una ofensiva hacia digamos, un componente más nacional. Ahora en enero, el 23 de enero, fue una ofensiva en un contexto más regional. Evidentemente ellos están buscando limitar las capacidades operativas a todo nivel del comando y bueno, es parte también de lo que representa el trabajo que se está haciendo y evidentemente ellos entienden lo que hoy representamos como movimiento. Pero volvamos un poco rápidamente a lo internacional. Hoy el mapa de la izquierda en el continente es interesante, por decirlo menos. Hay caras muy nuevas como Boric, hay caras muy viejas como Lula y hay caras intermedias como Petro. Una de las cosas que ha llamado la atención en las últimas semanas y que la prensa, analistas incluso dentro de Colombia se lo han criticado duramente al presidente Petro, es su silencio. Y su silencio porque cuando Petro fue alcalde de Bogotá fue inhabilitado por la Fiscalía y es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos usando como antecedente el caso precisamente de Leopoldo López, que lo termina habilitando y le termina permitiendo llegar a postularse, primero postularse en 2018 y luego ser presidente en 2022. Llama mucho la atención el silencio de Petro. En este contexto te pregunto, ¿crees que la izquierda latinoamericana, y especialmente la izquierda en Sudamérica, sea capaz de presionar a Maduro y lograr la habilitación de María Corina Machado y en general mejores condiciones para la elección presidencial? ¿Cómo evalúas su papel hasta ahora? Mira, yo creo que es interesante revisar las últimas reacciones. Tú lo decías, han sido 17 gobiernos, incluyendo, para mi sorpresa, Nueva Zelanda, que esa fue la sorpresa de este contexto, porque bueno, fue un sorpresivo respaldo y repudio, por supuesto, al tema de María Corina. Hoy, por cierto, La Silla Vacía publicaba un histórico de las veces que el presidente de Colombia se ha pronunciado con respecto a violación de derechos políticos e incluso ha invocado la Convención Americana, como bien tú decías, Henderson, de la cual él se benefició. Al menos en 10 oportunidades se ha referido a otros casos políticos de la región, pero bueno, con Venezuela sigue guardando silencio. Las razones, obviamente, las desconocemos. Hay suficientes razones, pero también hay que decir que cuando ocurrió lo de junio del año pasado, indirectamente, pero lo mencionó en su Twitter, el propio presidente de Colombia se pronunció, ¿no? Oponiéndose a este tipo de medidas. No obstante, bueno, se está a la espera de que diga algo, desde luego también Brasil. Creo que pronunciamientos como el de Boric y de la Cancillería chilena en nombre de su gobierno, creo que pronunciamientos como el de Insulza el día de ayer en la comparecencia de María Corina en el Senado de Chile, que son referentes de una izquierda democrática, de una izquierda que es histórica en Chile,
Boric representa una nueva generación del progresismo en América Latina y como lo ha venido haciendo, pues creo que sus pronunciamientos fueron muy importantes y yo creo que eso debería incidir, sobre todo cuando vemos que el propio Lula y el propio Petro han dicho que aspiran a tener un rol regional en la construcción de, bueno, estabilidad democrática, e incluso la paz en Colombia, que es fundamental, este concepto de lo que llaman ellos la paz total. Es decir, uno esperaría, al menos y además son los vecinos, uno esperaría una posición pronta en lo público sobre este tema, porque además podría jugar un rol importante en torno a persuadir al régimen para que permita, ¿no?, un proceso electoral con garantías. Creo que además les conviene a ellos también en su posicionamiento regional y uno esperaría que ese fuera el caso, ¿no? Veremos si en los próximos días esto ocurre. También creo que el caso de México es fundamental porque recordemos que México fue el país donde se firmó el memorando de entendimiento en el año 2021 de lo que derivó luego en los acuerdos de Barbados. Uno esperaría una posición también, por lo menos, coherente con la lógica del objetivo de los acuerdos, pero bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas. Yo creo que la presión es evidente, los sectores de la comunidad internacional, sobre todo en Colombia y en Brasil, de todo el espectro ideológico, están pidiendo que haya pronunciamiento y creo que eso es muy significativo porque este tema no solo lo podemos ver por conveniencia ideológica. Y ha habido desmarques de gobiernos de izquierda, ¿no? Se me viene a la mente Perú, Chile, Panamá, creo que Costa Rica también, gobiernos que tienen gobiernos de centroizquierda que se han pronunciado con relación a este tema, ¿no? Sí, Pero bueno, Guatemala esa también muy presión está. significativo, porque Sí, además correcto. Guatemala viene de atravesar una crisis que casi impide que el presidente Ujú. Arevalo se juramentara. Y bueno, además, bueno, Arevalo tiene una historia con Venezuela importantísima. O sea, que creo que, a ver, hay un movimiento y más bien, yo creo que la izquierda que aglutina el sector del gobierno de Colombia y el gobierno de Brasil se están alejando de esta visión de una izquierda que prefiere una Venezuela que pueda avanzar hacia un camino mucho más democrático, porque además hay que decirlo, hacia un camino democrático porque hay que decirlo, también padecen la migración, pero en el caso de Colombia, que es el principal receptor de migrantes, Claro. no pareciera, ¿no?, que hubiera esa Resistencia. intención y eso evidentemente aleja también a los gobiernos de Colombia y Brasil de esa izquierda que, bueno, ha marcado oposición, ¿no? Pedro, voy a hacerte la pregunta del millón. Esta vez, 20, María Corina Machado, la Alianza Gana, toda esta coalición alrededor de esta candidatura este año ha insistido en que en 2024 la ruta es electoral, ¿no? Creo que han sido muy incisivos y muy consistentes en ese mensaje, ¿no? De ese mensaje se puede desprender que la abstención no pareciera una estrategia viable en este momento. Ahora, si no llegasen a habilitar a María Corina Machado, Pedro, ¿estaría dispuesta la campaña a considerar mecanismos alternativos para nombrar un nuevo candidato? En la medida que puedas contestarme, obviamente, pero sé que esta es la pregunta que se ha venido haciendo una gran cantidad de personas y nos gustaría una respuesta. Mira, yo creo que más allá del tema estratégico y más allá de las decisiones que hay que tomar, yo creo que cada discusión y cada decisión tiene su tiempo. Y yo creo que frente a la respuesta unitaria, inequívoca que se ha dado en la oposición alrededor de ella, plantear ese debate en este momento atenta contra ese propio espíritu que estamos viendo, porque plantea una distracción en torno a una posibilidad que nos aleja de lo que hoy debería ser el foco, que es el plan A, luchar por el plan A. Cuando tú planteas que hay que ir trabajando en el plan B, ir pensando cuál es el plan B, tú empiezas a quitarle fuerza al plan A. Y creo que María Corina lo dijo muy bien el martes cuando dijo aquellos que plantean el sustituto, bueno, son aquellos cuyo plan es que no quieren cambio, nosotros sí queremos cambio, ese es nuestro plan. Entonces, yo creo que cada discusión tiene su momento, yo creo que hoy el foco, e incluso la comunidad internacional así lo está planteando en buena medida, es que ella sea la candidata. Y yo creo que eso es lo que los venezolanos eligieron, es lo que la comunidad internacional está viendo y es lo que incluso los partidos de oposición y los candidatos a la primaria han reconocido, a excepción de uno por ahí, que ustedes saben quién es, que no lo voy a nombrar, no sé si lo voy a nombrar, el señor Prosperi, que anda por ahí, que va y viene. Pero que bueno, reconoce a María Corina como candidata unitaria, aunque él se salió del juego, ¿no? Pero el punto es que creo que esa discusión dentro de un mapa estratégico habrá que darlo en su momento. Eso es como los que hoy plantean, dicen, bueno, pero
ella va a ir a recurrir a la decisión del TCJ, va a ir a apelarla en la sala constitucional. Ya va, pero es que eso es absurdo. Es decir, ella ya hizo lo que tenía que hacer, cumpliendo incluso el espíritu del Acuerdo de Barbados, en función de un mecanismo que se habilitó. Bueno, fue el régimen el que incumplió, entonces ahora el colmo que venga y le pretendan decir a ella que ella tiene que ir otra vez. Eso no, a ver, creo que acá el foco, te digo, tiene que ser, como ella lo ha planteado, la organización y la tarea nuestra. Ella tiene hoy una enorme tarea que es empezar a recorrer el país. Mañana va a estar en Calabozo, va a estar recorriendo el país, levantar el espíritu de un país como lo levantó para la campaña de la primaria, ahora pues con esteroides en el sentido de lo que significa esa fuerza, además con mucho más factores políticos, con mucha maquinaria, etcétera, de partidista. Y mira, cuando llegue el momento habrá que dar discusiones, pero yo creo que hoy eso atenta contra la propia lógica y el propio consenso que ha habido, porque ahora sí hay un consenso, hay que decirlo, después de la primaria, alrededor de la figura de María Corina. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer prevalecer en términos de lo que hoy ella ha logrado unificar a la oposición. De hecho, el propio Insulza lo decía ayer. Tanto tiempo nos han dicho tal, y resulta que ahora en la imagen de María Corina, que además admiro su perseverancia, él dijo todo eso, 14 años conociéndola, finalmente hoy ella ha aglutinado a todos los sectores de la oposición en torno a un liderazgo unitario que además tiene legitimidad de origen. Eso es muy poderoso. O sea que el lunes no le esperan en la asamblea con Jorge. No solo es que no lo esperan, no la han invitado, pero además, es más, eso va a ser una muy buena oportunidad eso va a ser una muy buena oportunidad para ver quiénes están en el juego de mayo y quiénes están en el juego de la democracia y la libertad en Venezuela. Pues ahí vamos a ver realmente las dos caras de la moneda. Evidentemente lo que va a pasar el lunes es toda una estrategia para eso, empezar a mover la idea de que mayo en el debate y vamos a adelantarla, estamos listos y vamos a darle, vamos a ganar y al aclamato puro, pues. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes aparecen en esa foto el día lunes. No, vamos a ganar, pero para vamos mí, a ganar, no. pero para mí quedó claro que la reunión más importante ocurrió el martes en Bejucal, en la rueda de prensa, con todos los factores políticos y además con una frase que tú le acabas de decir, entonces, que vamos a ganar. No me informé yo. Sí, faltaste. Mira, Pedro, para ir cerrando, a ver, sé que no hablo por Luis, con quien trabajo todos los días y hablo casi a cada segundo. No hablo por mí, pero sí creo que hablo por algunos amigos, conocidos de nuestros círculos, a quienes luego del anuncio del viernes del TCJ, sí entraron un poco en desesperanza. Y prácticamente lo que nos comentaban era como que, bueno, esto parece que ya lo volvimos a vivir. O sea, esto parece que ya lo vivimos en 2018. Algunos más viejos nos decían, ya lo vivimos con Enrique. O sea, estábamos entrando de nuevo como a este círculo perverso donde la esperanza está muy alto, pero al final el chavismo gana. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a esos jóvenes que de repente creyeron en la primaria, pero ahorita se sienten un poco desesperanzados? Que el cambio político en Venezuela sigue siendo posible, Pedro. Mira, yo creo no solo que sigue siendo posible, sino que creo que es una posibilidad más viva que nunca. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Perkins Rocha también lo ha dicho mucho, con cuidado con usar la narrativa del régimen, cuidado con llamar sentencia a lo que no es, cuidado con llamar, en fin, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado de no caer en el discurso desmoralizador del régimen, que tiene eco en algunos sectores que se denominan opositores, por cierto, que yo los he llamado los operadores de la desmoralización, ¿no? Que son, y además muchos se disfrazan de encuestadores y de personalidades que, tú sabes, envían eso, las proyecciones democráticas, las proyecciones, ¿no? Y bueno, lo que ha llamado la oposición 2030, que para mí, yo lo decía ayer en un tuit, por cierto, la oposición 2030 es igual a decir oposición siempre. Tiene mucho eco, hay un eco desmoralizador, hay que decirlo. Y hay que tener cuidado porque evidentemente esa es la tarea del régimen. El régimen va a buscar decir, mira, ganamos, vamos ganando. Pero mira, revisemos los últimos días y date cuenta, yo no lo voy a decir, evaluemos, analicemos, ustedes que además hacen permanente análisis de información, quién está marcando la agenda y quién está reaccionando. ¿Quién está marcando la agenda y quién está reaccionando? Nada más les digo eso. Entonces yo sí creo que hay un momentum que hay que aprovechar. Yo sí creo. Y evidentemente hay que ser, primero, muy disciplinados en este contexto.
mentalmente, pero también con todo lo que hay que hacer desde el punto de vista organizativo, involucrarse en los comandos, involucrarse en los espacios que se van a ir abriendo para prepararnos para cuando llegue el momento. Y yo creo que todavía hay muchísimas razones para seguir luchando, y te lo dice alguien que está en medio de un proceso de persecución, porque seguimos de alguna manera en un proceso de persecución, más mis compañeros que están desaparecidos. Y alguien me mencionaba sobre esto el otro día, bueno, ay, ¿qué hacemos? El miedo y tal. Mira, bueno, el miedo existe. O sea, el miedo, quien te diga, esos coaches que dicen, no, el miedo lo vas a vencer. Mira, quien te diga que puede vencer el miedo, o sea, que más que vencerlo, que lo aniquila, te está mintiendo. El miedo siempre va a estar contigo. Ahora, el miedo tú lo dominas. Lo transformas en otras cosas, lo transformas en energía, lo transformas en fuerza, lo transformas en ganas de seguir luchando. Durante estos días muy duros que vivimos, escribí mucho, por ejemplo, me hice un diario, ahí escribí, y en algún momento solo hablaré de esas vivencias, porque además, por cierto, 6 de diciembre, primera vez que hablo de esto por esta vía, pero el 6 de diciembre, por cierto, se cumplían 25 años de la elección de Hugo Chávez. Y ese día, pues, pasó lo que pasó. Entonces, bueno, fue vivir el chavismo 2 veces, de alguna manera, ¿no? En tiempo real. Entonces, yo pudiera decirte con todo eso que vamos a tirar la toalla, pues, y se acabó. Pero la verdad es que yo creo que nunca como ahora ha valido tanto la pena, y yo siento que estamos muy cerca. Yo creo que este es un momento en que nos hemos ido preparando. Creo que la sociedad ha aprendido mucho, por eso ya la sociedad no se, digamos que no se adelanta a cosas que de las cuales no está segura o no confía. La gente está dispuesta a hacer su tarea cuando toque hacerla, pero además cuando tenga la confianza de que es el momento de hacerlo y cuando hay un liderazgo que esté allí para conducirlo. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Yo sí creo que vale la pena. Yo sí creo que vale la pena, y creo que a pesar de lo que el régimen todos los días nos va a hacer creer que ellos van ganando, ellos siempre van a mentir. Recuerden ese tuit de Luis Carlos, ¿no? El régimen siempre miente, que es del año 2019. Entonces, sí, ellos siempre van a mentir y siempre te van a hacer creer que van ganando, pero no es así. Entonces yo creo que aquí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, y bueno, hay muchos jóvenes que tienen que inscribirse en el registro, que quieren meterse en la cosa, que quieren ver cómo ayudan, ahí hay muchas tareas por hacer, y creo que, bueno, ese es el primer paso, ¿no? Pero sin duda yo sí creo que hay un gran chance, que ojo, también hay que decirlo, si sale mal puede convertirse en la última oportunidad en quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y yo creo que también hay que tener la claridad de lo que estamos hablando y de lo que puede significar que esto salga mal o que falle. Pero bueno, al final hay que arriesgar, y bueno, aquí está el vivo ejemplo de que el riesgo, a pesar del riesgo, seguimos en pie y vamos para adelante. Bueno, Pedro, Henderson, creo que tú querías cerrar. Yo voy a decirte nada más que te agradezco muchísimo los minutos, el tiempo en medio de lo ocupado que estoy, plenamente convencido de que estás. Gracias por tomarte el tiempo de estar en este espacio. Yo creo que esta entrevista y esta conversación da muchas luces sobre cuál es la estrategia sobre la cual están montados. Creo que, bueno, más allá de mi labor como analista, consultor, lo que sea, pues como venezolano, evidentemente creo que su triunfo es el triunfo de los venezolanos. Y bueno, Henderson, no sé qué resumen quieres ayudar a hacernos para cerrar este episodio junto con Pedro. No, yo me quedo con varias cosas que dijo Pedro, especialmente el tema de la importancia, uno, de la organización. Creo que eso es una idea que ha repetido durante toda la entrevista. La importancia de cómo también el tema de la presión internacional puede configurar una serie de incentivos diferentes para que esta vez sí logremos una... A ver, yo lo calificaría, no sé si de elecciones libres, pero sí lo calificaría como una situación de integridad electoral aceptable para que, bueno, la mayoría de cambio encuentre expresión, para que la expectativa de cambio encuentre un cauce electoral, donde esta vez sí no hay duda. O sea, no solamente hay un consenso alrededor de María Corina Machado, sino hay un consenso alrededor de la ruta. Creo que quizás eso es bastante importante, que esta vez ha sido, o sea, el consenso es que la ruta es electoral y que esa es la vía para una transición ordenada, pacífica y hacia el cambio en paz. Me quedo me quedo también con esta sensación de que más allá o sea, de que la ruta electoral persisten estas situaciones de persecución al nivel de que no solamente, no estamos hablando de detenciones arbitrarias al equipo cercano de María Corina, estamos hablando incluso de desapariciones, porque al día de hoy no se sabe dónde están los coordinadores, y creo que esto es un tema que es bastante grave. Muchas personas tienen una especie de cinismo sobre la injusticia y creen que o nos dicen que cuando ocurren injusticias
si son predecibles, no son injusticias. Y la verdad que se equivocan. Las injusticias hay que seguirlas denunciando, sean predecibles o no sean predecibles. Esperábamos que fueran a pasar, estuvieran en los escenarios. Hay que seguir denunciando la injusticia. Incluso creo que habla bien de la sensibilidad humana y del carácter humano de la gente, seguir indignándose ante la injusticia, sea predecible o no. Y creo que eso me parece muy importante. También me quedo con la respuesta de Pedro sobre los mecanismos alternativos para definir una candidatura, y sobre todo me quedo allí con el tema de los tiempos, ¿no? O sea, muchas veces la opinión pública ha pedido una estrategia, ha solicitado una estrategia. Creo que María Corina también lo mencionaba en su rueda de prensa, en el hecho de, mira, no podemos revelarla todas porque sabemos el sistema al cual nos enfrentamos, pero hay una certeza, y la certeza es que, bueno, durante años se pidió un liderazgo legitimado por las bases, hay un liderazgo legitimado por las bases, durante años se pidió mejorar la coordinación estratégica de los factores opositores, y vimos en esa foto que al menos los partidos de la plataforma unitaria estaban alrededor de María Corina, y creo que esos son señales importantes. Yo agregaría a la pregunta final, a la respuesta final de Pedro, el tema de resistir al autoritarismo empieza, a mi juicio, también con el estado de ánimo. Eso no quiere decir que nos vamos a mantener consistentemente esperanzados y eufóricos, pero sí hay que hacer un esfuerzo interior para mantenernos con la mayor templanza posible, y saber que evidentemente se necesita audacia, se necesita estrategia, pero también se necesita una fortaleza interior importante para imponernos a estos. Y eso, o sea, creo que es importante, ni tanta esperanza para que nos haga estar como en el extremo del idealismo, pero tampoco tanta desesperanza que nos inmovilice y nos aterrorice de miedo, ¿no? Y lo único que tengo para decir, y para cerrar, les guste a alguno o no les guste, es que vamos a ganar. Eso es todo. Vamos a ganar. Mira, yo solo quiero agregar una cosita más, si me lo permiten. Adelante. Para despedir, que tiene que ver con lo de la estrategia, ¿no? Evidentemente, todo el mundo te dice, ¿cuál es la estrategia? Cuéntanos la estrategia. Bueno, la estrategia no se devela antes de tiempo. Pero también aquellos que dicen que nunca hemos tenido estrategia, porque eso ha sido siempre como un cuestionamiento a María Corina históricamente. Es que ella no tiene estrategia, ya no tiene plan. Yo solo lo cierro esto con una pregunta. ¿Ustedes creen que si ella no hubiera tenido plan, hubiera llegado hasta donde ha llegado hoy y estuviera donde ha estado? Creo que ahí tiene que ver con un tema de confianza, de visión y sobre todo de entender el momento. Y yo creo que eso es lo clave en lo que estamos viviendo. Y creo que además la lección de la primaria, y con esto cierro ya de verdad, y es creo que la gran lección para todos los políticos de este país y todos quienes hacemos vida de alguna manera desde el activismo político, ciudadano, etcétera, es la importancia de la confianza en la gente. Confiar en la gente. Lo que las encuestas, lo que los analistas jamás les gusta hablar, lo que nunca toman en cuenta, lo que dejan de lado aquellos que vemos de los operadores de la demoralización, al final es lo que terminó imponiéndose, la mayoría silenciosa, la gente. Entonces, confianza en la gente, que vamos a ganar. Bueno, poco más para decir. Pues. Muchísimas gracias, Pedro. Pedro. Gracias a todos, feliz noche. Chao, Seguimos, cuídense, un nos gusto. vemos en el after pronto. Y bueno, un abrazo. Feliz noche.